Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. A ver, primero de nada os vamos a presentar, aunque he hablado de él otras veces, tenemos aquí, vamos a hablar sobre todo de este vídeo que ha hecho aquí Jeremy. Si no me olvido os dejaré el enlace en la descripción, ya os he hablado también de él en otro de los vídeos. Y nos habla de la prioridad en el primer turno. Esto va a ir bastante enfocado al tema también del batallón del Battle Regiment. Y vamos a hablar de varias cosas que creo son bastante interesantes que comenta en el vídeo. Un poco así a modo de resumen. Si alguien quiere aportar alguna cosa más que diga en el vídeo, pues adelante. Antes de nada, comentar que por qué me parece interesante ese vídeo, por qué lo cito a él y no cito a otra gente. Bueno, pues porque es una persona bastante representativa. Ya como veis ahí, en el 2022 fue el capitán del Team América y ahora pues está decomisionado ahí en el Oswald. Entonces es una persona que tiene una cierta relevancia, un cierto peso, es decir, una persona realmente competitiva. Así que creo que es bastante importante pues eso, lo que nos comenta en el vídeo, que sería este. Entonces un poco para hacer algunos apuntes de lo que nos comenta. Por una parte, el general anterior era importante determinar lo que es la iniciativa. Siempre lo ha sido. El de saber quién va primero para poder ceder. Y de hecho, muchas veces hacía lo de ceder para evitar ese doble turno, ¿no? Pero había cosas bastante importantes en el Generals anterior. Bueno, vamos a hacer una recapitulación porque nos viene bien para entender los cambios a este. Entonces, realmente el Battle Regiment, ir a solo un drop en el Generals antiguo, no era la primera, bueno, podemos decir que quizás era la primera opción, pero había otras opciones, que era por ejemplo ir a 3 drops o a 4 drops, metiendo Bounty Hunters, Per Conquerors, porque te podía interesar tener esos beneficios que te daban, a la vez que luego el resto lo metías para reducir. Entonces, hay cosas, es decir, podías ir a más de un drop y realmente podías tener una utilidad muy grande. ¿Qué pasa? Que eso era sobre todo eso, los batallones, el Bounty Hunters y Per Conquerors. Eran muy buenos, daban unos beneficios muy grandes y por eso se querían meter. Y eso aumentaba pues el número de drops. Entonces, y aparte, y a esto podemos añadir que ir segundo era muy beneficioso porque había también muchas tácticas realmente que se pueden hacer. Es decir, había muchas tácticas que podías hacer, no tenías problema en empezar o ir segundo en ese sentido, porque siempre podías hacerlas. Pero ahora nos llega el Generals actual, las tácticas son más difíciles. Y que sean más difíciles, pues son de varias formas. Por una parte, el que sean más difíciles, si el enemigo, por ejemplo, imaginaos que el enemigo nos hace empezar. Pues a lo mejor no tenemos fácil coger un objetivo que esté en territorio rival o algún objetivo que a lo mejor no está fácil, tenemos que desplazarnos bastante, necesitamos tirar de teleports, necesitamos tener no solo eso, sino tener unas mecánicas que nos puedan proteger de ese doble castigo que nos puede venir luego. Tenemos que tener un poco de cada. Entonces, hay cosas muy importantes como que tiramos, por ejemplo, y de hecho nos lo dice en el vídeo Jeremy, que los batallones actuales son mucho menos potentes que los batallones antiguos. Y de hecho, creo que la mayoría de veces que vemos listas que se pasan por WhatsApp, por ejemplo, pues mira que esta lista que os paso, o esta lista la he probado y me ha ido muy bien. Y normalmente no suelen ir con un Battle Regiment, o a lo mejor lo llevan como complemento al final, pero van con unos cuantos drops. Y realmente aquí nos comenta en el vídeo que si en el anterior General era importante llevar un Battle Regiment para ir a un drop, ahora lo es todavía más. De hecho, los ejércitos están tendiendo a reducir el número de drops para poder tener la iniciativa. Sé que esto que estoy diciendo os puede parecer, si lo dijera yo, pues esto no lo digo yo, también lo dice Jeremy, lo dicen otros jugadores también competitivos, que Battle Regiment es más importante que antes. Y hay gente que dirá, bueno, pues a mí me da igual. Lo que voy a hacer es llevar otros batallones que me dan utilidad, porque los batallones nuevos que hay dan utilidad, lo de pegar en 2 filas, lo de poder disparar con llevar el Galatian Sharpshooters. Todo esto da utilidad al ejército, o incluso llevar un Warlord para llevar un artefacto adicional, una mejora adicional. Yo llevo todo esto y me voy a beneficiar precisamente de tener todas estas mejoras que mi rival no va a tener por llevar todo el Battle Regiment. Aparte de que según lo que el rival va a poner todo su ejército y luego yo voy a poder posicionarme bien, lo cual me va a dar una ventaja estratégica. Bien, a ver, vamos a partir de este punto, porque también es algo que comenta. A ver, por una parte,
nos dice que el beneficio que solemos sacar de llevar el artefacto adicional, la mejora adicional, frente al beneficio que tiene el poder ceder el primer turno y que el rival se mueva, que el rival haga sus cosas a pesar de que pueda coger objetivos, pero el poder cederle la iniciativa al rival en la mayoría de las veces es muy beneficioso, porque luego tú vas a ir segundo y luego hay que pensar también que no siempre tienes por qué coger la iniciativa. Hay algunos mapas que sabéis que ir segundo te da beneficios, entonces si el rival se mueve, a lo mejor si tenemos se va a abrir y posiblemente nos permita coger un elemento de escenografía, por ejemplo. O tenemos ahí un campeón que podemos teleportar hacia otro lado. Es decir, hay ciertas cosas que nos va a facilitar. Luego, por otra parte, puedes decir, bueno, pues que el rival también nos puede encerrar, tiene formas de encerrarnos. Bueno, ahí es donde viene también el tema de que depende del rival que llevemos, o sea, que tengamos delante y lo que tengamos nosotros, pues a lo mejor tenemos que replantearnos también el empezar o no. Pero lo dicho, que normalmente ir segundo en ronda 1 es mucho más beneficioso que llevar un artefacto adicional o llevar una mejora adicional. Ya nos lo dice él y es así, porque luego en la segunda tirada, en la tirada de iniciativa de ronda 2, ahí es donde, pues sí, el que fue primero tiene una cierta ventaja a la hora de la tirada, porque en caso de empate gana él, pero ya por una parte, nosotros al ir segundos sabemos que el rival no va a poder tener ese doble turno. Entonces, que el rival no tenga doble turno es una ventaja bastante importante, porque nos permite también ver un poco cómo vamos a jugar, cómo vamos a posicionarnos y lo que decíamos, el tema de las tácticas. Entonces es muy importante. De hecho, si ahí además obligamos al rival, si gana la iniciativa el rival, pues ahí va a tener que decidir entre es decir, coger la iniciativa para que nosotros no tengamos ese doble turno, pero si coge la iniciativa, nosotros vamos a ir segundos y en ciertos mapas el ir segundo nos va a permitir, por ejemplo, pues en el que los objetivos que se pueden los hacer desaparecer, vas a elegir el de su lado para desaparecer. Entonces, estas cosas generan una gran dificultad para el que va primero. Así que por eso digo que el Battle Regiment tiene una doble importancia, aparte de que en ya los torneos están viendo estadísticas de que lo que es el jugar a un drop está aumentando mucho respecto a lo que era jugar a un drop en la edición anterior y especialmente por estas cosas. Los batallones son menos beneficiosos y hay una cosa que comenta también que es con el tema del disparo. Cuando salió este batallón, el Gaetan Sharpshooters, yo ya dije que tenía cosas buenas y cosas malas. Y decía que creo que no era tan auto-include, que no íbamos a incluir automáticamente en todas las listas de disparo, a pesar de que así lo pueda parecer. Es decir, pues no me puedo disparar a los héroes, bueno, pues con esto ya le puedo disparar. Con eso pagas un peaje de llevar 3 drops más el resto de la lista. Es decir, como mínimo vas a ir a 4 drops. Y esto podría ser un problema. Jeremy nos dice que, así como Stormcast puede ser un ejército híbrido de disparo, las listas que son puras de disparo, pues por ejemplo listas de Lumineth, que son más puras en disparo, bueno, disparo y magia ahí, pero se entiende, quizás no le interesa tener ese beneficio, eso de poder disparar a los héroes, sino el tener la iniciativa, que le viene bastante mejor. Entonces, esto, ya os digo, y tanto ellos, Lumineth, como otros ejércitos que también puedan jugar a disparo. Entonces, realmente el poder ir segundo para luego no comerte ese doble turno y poder en todo caso optar tú a él o al menos evitar eso, ya es una ventaja muy grande frente a la ventaja que te puede dar pues matar héroes. Es una de las cosas que comenta. Y luego el otro, el Galatian Command, puede ser incluso, es decir, en ciertos casos es incluso peor llevarlo que no llevarlo. Porque la ventaja que tienes realmente se aprovecha poco. Es decir, la de llevar a tu héroe con su guardia juramentada puede ser un problema, porque hay una táctica que precisamente te puede pasar que un Galatian Champion te mate a una de esas unidades, que ya, es decir, tanto al héroe, que puede estar un poco mermado, o a lo mejor simplemente a la unidad guardia juramentada, que puede estar ya dañada, o puedes hacer focus pegando con otras cosas y así, y luego rematarlo. La típica unidad que a lo mejor ya le queda una miniatura, y coges y tienes una táctica relativamente sencilla. Entonces, el no llevarlo ya hace que el rival lo tenga bastante más complicado de complicar. Por lo tanto, es un batallón que no es demasiado bueno. Y luego el de pegar en 2 filas, que es un batallón que en algunos casos funciona, pero ahí ya también entra el plan. Si lo que quieres es ir al Battle Regiment, pues a lo mejor esa unidad no es óptima para esa lista. O depende, claro, hay ejércitos que se benefician de tener ese batallón o lo necesitan,
y a lo mejor ya tienes que ahí optar a otra estrategia distinta, porque no todos los ejércitos tienen que ir a un drop. Hay ejércitos que pueden, que pueden o que quieren ir a más drops y ya directamente hay llevando un Warlord para llevar lo que es una mejora adicional. En algunos casos concretos les viene muy bien, los potencia bastante. Entonces ahí sí que le sacan rendimiento. Pero como decía él, la mayoría de los casos no compensa esa mejora, ese tomo arcano que podemos poner ahí frente a lo que es ir a menos drops, tener la iniciativa. O al menos disputar la iniciativa pues, si toca al rival que también tiene mal 50%. Entonces, bueno, no sé si me falta algo, creo que más o menos... Ah, sí, comentaba también una cosa. Dice... A ver, no es inválido jugártela o no está mal que te hagas una lista pensando en jugártela al doble turno, pero con ciertos ejércitos. De hecho, el ejemplo que ponía, que es es el caso quizás más obvio, es el de Iron Jaw. Tú con Iron Jaw puedes tener una lista que te la juegues. De hecho, hay jugadores que han quedado bien y que se la juegan a tirar para adelante y decir, te voy a intentar cargar con todo y hacia adelante y me la juego. Si me sale doble turno, te voy a pegar una reventada porque tengo todo en tu cara y voy a mover en fase de héroe y todas estas cosas y luego eso me va a beneficiar muchísimo de cara a la pegada del siguiente turno. Si tengo ese doble turno, te voy a reventar. Pero también hay que tener en cuenta que eso es arriesgado y pocos ejércitos pueden jugar de esa forma. Digo porque esto ya lo he visto así en varios casos, de coger y decir, tiro las unidades para adelante y decir, me la juego al doble turno. Es decir, en cualquier turno, no tiene que ser en el primero, puede ser en el segundo también, que, bueno, esto está más enfocado a lo que es la estrategia general. Pero dentro de la partida muchas veces decimos, pues me la juego al doble turno, tiras unidades para adelante y si no te sale acabas de perder porque tienes todo ahí vendido. Y si te sale, pues a lo mejor al rival le puedes hacer un hijo o no, porque recordad que hay el redesplegar y entran varios factores. Luego no fallar las cargas, que no salga bien, la pegada, hay varios factores. Pero yo os digo, eso no siempre sale bien. Por eso es una expresión que no me gusta demasiado porque es muy aleatorio. Tiras de RNG, te la juegas a lo que salga. Y sin embargo hay otras, pero como os digo, hay ciertas listas que pueden jugar a ello. Bien. Y ya así un poco de lo último, también comentaba que quizás ya lo dije, pero cuando tienes lo que es una lista, o cuando preparas la lista, estás viendo la lista, si no vas a ir a un drop, pues obviamente tienes que pensar en una lista que puedas, con la que puedas jugar sabiendo que no vas a tener, es decir, partiendo de la idea de que si tienes la primera iniciativa, tienes tácticas disponibles para hacer o tienes facilidad para hacer esas tácticas, mejor dicho, para llegar a un objetivo. Es decir, si tienes héroes que se mueven muy poco, que no puedes coger un objetivo que esté fuera y no sé qué, pues a lo mejor tienes un problema porque no puedes hacer la de... Bueno, maniobra astuta creo que es la de coger un héroe que esté a más de 3 pulgadas y meter un objetivo, disputarlo y conquistarlo. No, si no puedes hacer esa, si a lo mejor en el mapa no hay tampoco elementos de terreno que puedas conquistar porque no llegas y no tienes otra alternativa, no tienes fáciles en tu Battletome, pues puedes tener un problema. Entonces, a lo mejor en esa lista sí que necesitas llevar una lista monodrop o llevar algo que te permita hacerlo. Es decir, que te permita puntuar. Y luego también, si sabes que no vas a llevar lo que es ese primer turno, o que no puedes evitar un posible doble turno enemigo, pues entonces a lo mejor vas a necesitar tener una lista en la que puedas evitar precisamente que un doble turno de rival te gane la partida, o sea, te haga perder la partida. Es importante tener este concepto presente. Obviamente habrá listas que a lo mejor te pueden hacer un destrozo, ahí es donde tienes que manejar un poco mejor la posición, y habrá en otra que a lo mejor pues tengas que ir un poco a remolque, es decir, arriesgar menos y ver alternativas. Listas listas de escudo, por ejemplo, normalmente te suelen ir, muchas veces te van con más drops y les da un poco igual, porque si empiezan te van a meter presión en los objetivos, te van a intentar denegar tácticas que lo tengas difícil, y en caso de que tú tengas un doble turno, pues te van más o menos a paliar, a aguantar lo suficiente como para que ese doble turno no sea demoledor, no lo destroce todo. Entonces, importantes todos estos conceptos que hemos hablado. Yo os digo, muy importante todo esto. Sé que a lo mejor hay mucha gente que ahora mismo está diciendo, pero bueno, a mí no me gusta Battle Regiment o que no lo suele jugar. Y creo que realmente es un concepto que, aunque nos guste o no, una cosa es que no nos guste, o una cosa es que
que no nos guste que todo el mundo lo esté utilizando, pero quizás este vídeo lo que estamos hablando es un tema ya competitivo y un tema de mejorar lo que es nuestra lista en sí. Que sé que hay gente que no lo va a ver o que no lo va a parecer correcto lo que estoy diciendo porque tiene otro punto de vista y es totalmente opinable. O sea, no tengo ningún problema en que haya gente que lo vea de otra forma. Yo simplemente os comento un poco lo que nos viene en este otro vídeo, que como repito, espero que os deje el enlace en la descripción. Pues para que veáis también otro punto de vista de un jugador competitivo y su forma de ver un poco a la hora de hacer las listas. Y también un poco lo que vamos a ir viendo en estos siguientes, no sé, semanas, meses, cuando empecemos a ver listas de otra gente, de los torneos. Pues ya tenemos aquí torneos interesantes, iremos viendo, entonces iréis viendo un poco y fijaos eso en el tema del Battle Regiment, que va a ser muy importante. Intentaré también hacer hincapié en esto según vayamos viendo listas, porque creo que es importante. Esto no quiere decir que esté haciendo un llamamiento a que todo el mundo lo utilice, es decir, esto está pensado, como os decía, para el tema competitivo, ¿no? Tema de ir a torneos y cosas así individual y tema de torneos por equipos también, tener en cuenta este factor que es sumamente importante. Y bueno, ya no os doy más la vara, creo que algunas cosas ya me estoy repitiendo, entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo, visitad el otro, suscribiros, si es bastante interesante algunos vídeos que tiene por allí, tiene poquitos, acaba de empezar ahora, pero creo que es bastante interesante y vale la pena oírlo, aunque sea con los subtítulos estos generados automáticamente, es interesante si no sabéis inglés. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.